lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Ahora mismo estoy en una ciudad de los Estados Unidos a través del tren nocturno de Martin Amis que nos ha dejado recientemente. Yo la verdad es que no había leído nada suyo, tenía este libro esperándome desde hacía años y es aquello tan triste de que cuando se muere un autor pues a veces nos ponemos las pilas en leer su obra. Pues esto mismo me ha pasado con este autor. Bueno, lectoras y lectores, hoy es mi cumpleaños. Ya está, ya he metido la pata otra vez. Por esta canción me van a quitar todo el dinero de la publicidad de este vídeo. Ay, en fin. Adiós a la mansión de Beverly Hills que me iba a comprar con el dinero que habría producido este vídeo. Pero bueno, al menos será para parchís. Ya con esto ya estoy contento. Este no es un cumpleaños cualquiera, sino que hoy cumplo 30 años. Sí. Y claro, es inevitable cuando cumples 30 años echar la vista para atrás y repasar lo que has hecho y cómo has cambiado a lo largo de los últimos 10 años, desde el año en el que cumpliste 20 hasta ahora. Pero para celebrar mis 30 años quería hacer un vídeo especial. Os pedí en Instagram, si no me seguís en Instagram, aquí tenéis mi perfil. Seguidme porque por ahí os voy contando las últimas novedades de Trotalibros Editorial, que estoy leyendo en cada momento, mi día a día. Y os consulto cosas como lo que os consulté aquel día de qué vídeo hago para celebrar mis 30 años. Y me pasasteis muchísimas propuestas, las consideré todas, algunas muy buenas, pero finalmente me decidí por una idea específica que voy a utilizar no solo como especial de mi 30 cumpleaños, sino como especial de los 30.000 suscriptores del canal. Y básicamente, y para no alargarme, lo que quiero hacer en este vídeo es hacer una selección de los libros. Es que queda muy mal decir que tienes que leer antes de los 30, o los libros que yo considero imprescindibles de leer antes de los 30, ¿no? Porque además también hay mucha gente sensible que dice, pero ¿quién eres tú para decirme lo que tengo o no que leer? Esta no es la intención. Llevando a cabo este ejercicio que yo hago de en el momento de cumplir los 30 años, echar la vista para atrás y contemplar el camino recorrido, los libros que yo agradezco haber leído antes de los 30. Estos no son ni los libros más importantes para mí, ni mis libros favoritos, porque hay muchos de mis libros favoritos que me encantan, pero que creo que no pasa nada si los lees después de los 30, a los 40, a los 50 o a los 60 años. Todo, por supuesto, desde mi perspectiva personal. Quería en un principio hacer este juego, ¿no? De 30 libros que tienes que leer antes de los 30, pero cierto es que la lista se me alargaba y no he encontrado la manera honesta de recortarlo hasta 30. Por lo que me he quedado en el número 40. 40 libros que yo agradezco muchísimo haber leído antes de los 30. Y ya, sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros. ¿Se me ven las canas? Yo ya tengo canas, ¿eh? Yo ya tengo canas. Pero bueno, lo cierto es que me gusta cómo me quedan. La verdad, para mí tener el pelo negro era como aburrido. Con canas es como que he ganado personalidad. No sé, de verdad que no lo digo como para consolarme a mí mismo. Estoy muy contento de mis canas. Mejor que no me alargue porque, claro, os quiero hablar de 40 libros. Obviamente no os voy a decir de cada uno de qué va, de todos los detalles. No voy a reseñar cada libro, sino que es más bien una lista de libros que de verdad que le he dado muchas vueltas. Cada uno está pensado con muchísimo mimo, con muchísimo cuidado. Son libros que yo de verdad que agradezco muchísimo haber leído antes de los 30, que si tú tienes menos de 30 años te recomiendo muchísimo que leas los libros que te faltan de esta lista. Y si tienes más de 30, pues lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? El orden es más o menos cronológico en el sentido de que los primeros libros son los más infantiles, los libros que para mí fueron muy importantes y que los disfruté especialmente por haberlos leído cuando era un niño, e iré progresando hasta los libros más de la época adulta. En primer lugar, y siento ser tan
cliché en esto, pero tenemos El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Son muchos los motivos. Yo ya os he dicho en más de una ocasión que este libro es sumamente importante para mí. Sé que soy cero original en esto, sé que es el libro más importante para mucha gente, sé que también mucha gente lo encuentra sobrevalorado, pero para mí el Principito es un cuento que ya me entusiasmaba de pequeño y que releo una vez al año, y en cada relectura aprendo cosas nuevas, aprendo nuevas lecciones, me identifico en cosas que me han pasado recientemente. Y yo la primera pregunta que hago cuando alguien dice detestar El Principito es ¿cuándo te lo leíste por primera vez?, ¿no? Y muchas veces me dicen, pues mira, la primera vez que lo leí ya tenía 36 años, ¿no? Y ahí pienso, hostia, normal que ya no conectes de una forma tan íntima como yo conecté, porque yo lo conocí de pequeño, viví esta historia como una historia de aventuras a un nivel muy superficial cuando era pequeño, y luego de adulto le he ido sacando a esta historia, que ya era muy importante para mí, nuevas capas. Te muestra muchísimo sobre la amistad, sobre el amor, sobre la vida, sobre la infancia, sobre la importancia de las cosas. Bueno, yo lo considero un libro que tienes que leer sí o sí antes de cumplir 30 años. En segundo lugar tenemos Charlie la fábrica de chocolate, de Roald Dahl. Para mí Roald Dahl fue sumamente importante, es uno de los grandes culpables de que yo sea lector. Una cosa que me encantaba de Roald Dahl era su tono gamberro, que ahora le están intentando corregir a través de la censura, intentando que sea pues un bien queda con todos los colectivos. Pero a mí lo que me gustaba cuando era pequeño es que, a diferencia de muchas de las lecturas que yo leía en la escuela que me intentaban educar, tenía sensación, a pesar de que no era del todo así, porque Roald Dahl transmite unos valores muy importantes, pero tenía como la sensación de que Roald Dahl no me quería enseñar nada, solo quería pasárselo bien conmigo, ¿no? Y en ese sentido, Charlie la fábrica de chocolate para mí fue sumamente importante. A mí me encanta el chocolate, me vuelve loco, y ya de pequeño me volvía loco, y las imágenes que te crea de la fábrica de chocolate, el ser elegido cuando abres un chocolate y encuentras el ticket dorado, las aventuras que corre, el personaje de Willy Wonka, los Oompa Loompas, y por supuesto considero que es un libro que me ha aportado muchísimas cosas y que forma parte de mi trasfondo y de mi imaginario como lector, y ha sido esencial para mí haberlo leído antes de cumplir los 30. En tercer lugar tenemos a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. A ver, aquí, o sea, está en tercera posición porque obviamente es un libro infantil, pero no es del todo cierto, es un poco trampas. Yo Alicia en el País de las Maravillas sí que lo conocía obviamente por la película Disney, pero cuando me enamoré especialmente de Alicia en el País de las Maravillas, y especialmente del libro de Lewis Carroll, el clásico, fue ya más, no de adulto, pero quizá adolescente, lo revisité y encontré muchísima sabiduría. Esta rebeldía adolescente de haz locuras, compórtate, ¿no?, como te dé la gana. Yo lo encontré muchísimo en Alicia en el País de las Maravillas. Era ese descontrol y este sinsentido con el que yo conectaba muchísimo de adolescente, ¿no? O sea que, aunque esté aquí todavía entre las lecturas más infantiles, lo cierto es que yo, cuando conecté en serio con Alicia en el País de las Maravillas, curiosamente, no sé si soy el único, pero fue de adolescente. Para mí el sombrerero loco, Alicia, el gato, la reina, también, ¿no? Son personajes muy especiales para mí, y que creo que después de los 30 no habría disfrutado con la misma falta de prejuicios y con la misma libertad con la que lo disfruté cuando lo leí. En cuarto lugar, y volviendo a mis lecturas propiamente infantiles, y que yo recomendaría a cualquiera leer antes de cumplir los 30, para que me entendáis, estos son los libros que yo diría, quiero que mis hijos lo lean antes de cumplir los 30. Estaría La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Para mí este libro también quizá es demasiado cliché como El Principito, pero es que no me importa ser cliché, es que quizá soy cliché yo. La Isla del Tesoro para mí fue sumamente importante. Toda mi obsesión sobre piratas, sobre las aventuras, viene de aquí, de La Isla del Tesoro. Yo tenía una edición más antigua, en catalán, pero es la edición de Alma, ilustrado por Jordi Vilalclòs, el ilustrador de libros como Adiós señor Chips o Horizontes Perdidos de James Hilton en la editorial, con quien tengo muy buena relación y que considero uno de los mejores ilustradores de la actualidad. Sabiendo además la obsesión que él también tiene por los piratas, no podía hacer otra cosa que comprarme esta edición ilustrada por él. Bueno, es la clásica historia de aventuras de piratas. Mucho del imaginario de Piratas del Caribe proviene de aquí, y realmente
últimamente, cada vez que he conocido a un lector que ya de adulto me dice, no, yo nunca he leído La Isla del Tesoro, pienso, qué lástima. Qué lástima porque como adulto lo puedes disfrutar y puedes ver una buena historia y puedes ver los engranajes y los personajes. Yo cuando he releído La Isla del Tesoro más adelante, lo he analizado de esta forma más adulta, pero nunca lo he vuelto a disfrutar. Aunque siempre lo he disfrutado, siempre en cada relectura La Isla del Tesoro, para mí como El Principito es impresionante, lo disfruto. Pero disfrutarlo como cuando era pequeño y vivía las aventuras que se me narraban aquí, nunca más lo he vuelto a disfrutar. Y en ese sentido para mí La Isla del Tesoro es simplemente esencial. O sea, es un clásico de literatura infantil / juvenil que de verdad estoy segurísimo que mi hijo va a leer varias veces antes de cumplir los 30. Si no, castigado sin comer. Bueno, ahora vienen dos libros de los que os he hablado recientemente en un vídeo que hice sobre la fantasía que me ha marcado. Empezamos a entrar un poco ahí cuando estás entre niño y adolescente. Pero en esta lista, en quinto lugar, no podía faltar Harry Potter. La saga de Harry Potter. Aquí traigo Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer volumen de la saga. Para mí este libro es sencillamente excepcional. También lo considero gran culpable de que yo hoy sea lector. Mira, aquí también tengo el billete del Hogwarts Express. Para mí la euforia, la impaciencia con la que esperaba cada nuevo volumen, el fenómeno mundial que fue la publicación de los libros de Harry Potter paralelamente con las películas, esto no lo he vuelto a ver yo nunca más y nunca más tampoco he sentido tanta euforia por la publicación de un libro. No he sentido esa necesidad de saber qué iba a pasar en el siguiente volumen. Nunca ningún libro me ha vuelto a provocar esta obsesión como con Harry Potter. Yo era de aquellos niños que esperaba impacientemente la carta de aceptación a Hogwarts. No lo digo por decir, no lo digo como broma, yo lo esperaba. Llegué a creer un poco en el mundo que nos ofrece aquí J.K. Rowling. Yo soy un firme defensor de que J.K. Rowling merece su premio Nobel de Literatura, ya aunque sea solo por lo que ha creado. Gran parte de los lectores de mi generación y de las siguientes se lo deben a sus historias, y ya solo por esto se lo tienen más que merecido. Harry Potter te lo tienes que leer antes de los 30. Que ahora me va a salir alguien diciendo, oye, yo tengo 50 años, me estoy leyendo Harry Potter y me está alucinando. Pues genial. Pero aunque te alucine, no lo vas a disfrutar como yo lo disfruté siendo un niño. Y además yo más o menos lo fui leyendo teniendo la misma edad que Harry Potter. O sea que cuando se publicaba El Cáliz de Fuego, yo tenía la edad de Harry Potter en El Cáliz de Fuego. Quizá un año menos o por ahí, pero tenía la edad de Harry Potter mientras se publicaban, ¿no? Más o menos. Y esto me lo hizo vivir de una forma excepcional. En sexta posición tenemos El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Es que no tengo palabras para expresaros el amor que yo le tengo a esta historia. Para mí El Hobbit fue súper importante la primera vez que lo leí. Yo recuerdo perfectamente la sensación que tenía de por primera vez leer un libro, digamos, como de... Yo sentía que era como de adultos o de niños mayores, pero a la vez de disfrutarlo tanto con la imaginación, la escena de los trolls, el dragón, las aventuras, y ya incluso se me ha quedado desde El Hobbit la estructura del viaje, ¿no? Es una cosa que yo siempre he tenido muy presente. En repetidas ocasiones recurro a la metáfora de Bilbo Bolsón, de cómo está en su comarca tranquilo y hace este viaje, y cuando vuelve ya no es el mismo Hobbit que era antes de la aventura. Después de ver tantas cosas y vivir tantas aventuras, ha crecido con el viaje, ha crecido con la aventura, ¿no? Y se me ha quedado como muy dentro, y de hecho el último libro de esta lista para mí tiene muchas similitudes y muchos paralelismos con El Hobbit. En su momento me hizo soñar, lo disfruté como un niño, y como El Principito lo he ido releyendo, y en cada relectura ha ganado. Para mí es uno de los libros de mi vida. Que por cierto, os dejo por aquí arriba el vídeo de los libros de mi vida, que no es exactamente esto que estoy haciendo. Aquí estoy haciendo una selección de los libros que yo os recomiendo leer antes de cumplir los 30,
pero muchos coinciden y por ejemplo El Hobbit es uno de estos libros que a mí me marcaron profundamente. Bueno, en séptima posición, aquí ya estamos entrando en preadolescencia, adolescencia. Tenemos un clásico de las letras catalanas como es Mecanoscrito del Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo. Para mí este libro es muy especial y agradezco muchísimo haberlo leído en la época en la que lo leí. La historia es distópica, el mundo se acaba y los únicos supervivientes, al menos de la zona del pueblo donde se hallan, es una chica y un niño negro. Precisamente la chica, al defenderlo de sus bullies, es como se salvan de un ataque extraterrestre que parece haber aniquilado a toda la población. Y recuerdo disfrutar tanto con este libro, pero tanto, junto al siguiente que voy a mencionar, los considero culpables de haberme reenganchado en la adolescencia a la lectura. Conecté muchísimo con este libro y creo que te lo tienes que leer sí o sí antes de cumplir los 30. Sin duda es una de mis grandes recomendaciones juveniles. Luego aquí en la adolescencia pasé mi etapa de bestsellers. El primero fue La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Yo me enamoré de este libro. La imagen que da de la Barcelona gris de la posguerra, el cementerio de los libros olvidados, wow, es que crea unos lugares, unos personajes que yo en su momento, bueno, me obsesioné con Carlos Ruiz Zafón en general y con La sombra del viento en particular de una forma exagerada. Creo que este bestseller tiene una gran importancia a la hora de situar Barcelona como escenario literario, que me marcó profundamente y que me enganchó muchísimo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando Carlos Ruiz Zafón, antes de morir, sacó el último volumen de la tetralogía que empieza con La sombra del viento, dije, oye, ¿por qué no te relees toda la saga? Así llegas al nuevo libro, ya con el trasfondo pues refrescado, ¿no? Me releí La sombra del viento y ya le vi las costuras, ya le vi los problemas, ya no lo disfruté. Me arrepentí profundamente de haber releído La sombra del viento, porque lo había disfrutado tanto de adolescente que cuando lo releí de adulto dije, te has destrozado el recuerdo, ¿no? Y me supo muy mal, ya no seguí releyendo y ahora no me atrevería a releer a Carlos Ruiz Zafón, pero cierto es que guardo todos sus libros con muchísimo cariño porque para mí, precisamente, es un libro que tienes que leer antes de crecer, al menos para mí, tuvo una gran importancia en mi viaje lector. El siguiente bestseller es El Código Da Vinci de Dan Brown. Muchos me lo comentasteis en el Bookshelf Tour cuando pasé mi colección de Dan Brown. Dices, pero ¿qué haces tú con Dan Brown? No te pega nada. Es uno de estos libros que ahora no me atrevería a releer. Soy consciente que ahora seguramente ya no me gustaría, ya le vería los problemas, pero en su momento a mí me picó con Dan Brown y fue una obsesión. O sea, yo me pasaba todo el día en la biblioteca de la escuela buscando información sobre los Illuminati, porque estaba, bueno, obsesionado con todas estas sectas y todas estas sociedades secretas que te propone Dan Brown en sus novelas. Las novelas de Dan Brown no van más allá de historias que sí que se ambientan en una ciudad y se aprovechan del arte, de la cultura, de cosas reales, pero para crear un thriller súper trepidante que te engancha a sus páginas, no puedes parar de leer. Yo recuerdo muchas colonias en las que los niños jugaban y tal, yo estaba leyendo el libro de Dan Brown, necesitaba saber cómo terminaba, ¿no? Y en ese sentido El Código Da Vinci fue el libro con el que yo empecé con Dan Brown y que creo que es un libro que, sobre todo si lees mucho, tienes que leer antes de los 30. Yo agradezco muchísimo haber leído a Dan Brown en el momento en el que lo leí, fue sumamente importante para mí. Pues tenemos al libro culpable de que yo creara un blog de reseñas literarias. Efectivamente, fue La ladrona de libros de Marcus Zusak, que lo leí y me dejó tan impactado que sentí la necesidad de comentar con alguien qué me había parecido. Y ahí fue cuando decidí crear mi blog de reseñas literarias para compartir, para desahogarme de todo lo que me ha hecho sentir esta lectura. Fue un libro que me impactó muchísimo, que no sé muy bien si me gustaría al leerlo ahora. La verdad es que no sé, porque creo que tiene un planteamiento, por ejemplo, muy atrevido de que el narrador de la historia es la propia muerte. O sea, esto me parece súper atrevido y recuerdo que lo desarrollaba bien, con unos protagonistas y una ambientación muy bien conseguida. La verdad es que no sé si me gustaría. La película no me gustó, pero la novela la disfruté de un modo muy especial, fue muy importante para mí y yo lo considero un libro de estos que recomendaría a un adolescente sin dudarlo,
porque también me enganché muchísimo a sus páginas. El siguiente es de un autor que yo tengo en mi corazón. De hecho, os hice un vídeo de libro a libro sobre su obra, porque para mí es un autor muy especial, que es Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini. Este libro, bueno, fue para mí un peldaño más, ¿no? O sea, yo venía de Dan Brown, de Carlos Ruiz Zafón, de Marcus Zusak y tal, y al leer Khaled Hosseini dije, wow, la literatura también me puede dar esto, también me puede transmitir una amistad tan especial, también me puede transmitir unos sentimientos tan intensos, también me puede transmitir todo ese trasfondo histórico que yo ignoraba completamente sobre Afganistán. Durante una época seguramente corta, Cometas en el cielo fue mi libro favorito, yo lo recomendaba a todo el mundo, y Khaled Hosseini, bueno, era de los que esperaba impacientemente cada nueva novela de este autor, porque es como que me sacó de mi burbuja y me llevó a través de una historia apasionante a ver realidades quizá incómodas, ¿no? No lejanas en el pasado, como puede ser la Alemania nazi, sino ver cosas más recientes de cómo lo viven y de otras realidades, pues muy impactantes, ¿no? Khaled Hosseini también es uno de estos autores que agradezco mucho haber leído en mi adolescencia. Tenemos El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, también en la edición ilustrado por Jordi Vilalclós. Le dije a Jordi, me quiero hacer con tu edición, porque El Conde de Montecristo para mí es un libro muy importante y tenerlo con tus ilustraciones sería fenomenal. Y este último San Jordi me lo regaló firmado y dedicado, cosa que le agradezco muchísimo porque esta edición de Alma es simplemente preciosa con las ilustraciones de Jordi Vilalclós. ¿Qué deciros del Conde de Montecristo? Yo creo que es considerado ya un clásico fundamental de la literatura francesa, pero mientras que, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros a mí no me dijo nada, El Conde de Montecristo creo que es una de estas historias, uno de estos clásicos que te enganchan, una historia sobre venganza, con aventuras, con lugares impresionantes, que también te da lecciones vitales importantes, que yo le he sacado mucha reflexión a lo que pasa al protagonista del Conde de Montecristo. Es un libro que sin duda lees de forma diferente antes de cumplir los 30 años, cómo vives las aventuras, cómo vives el seguir leyendo enganchado, cómo vas uniendo referencias, cómo vas preguntándote qué va a suceder, ¿no? Es uno de estos libros que es que sí o sí tienes que leer antes de cumplir los 30 años. Este libro sí que, si tienes más de 30 años y no lo has leído, lo siento mucho por ti, pero es que no lo vas a disfrutar igual. Es que no lo vas a disfrutar igual. El siguiente, ya entrando completamente en la época adolescente, es Aloma, de Mercè Rodoreda, todo un clásico de la literatura catalana. Es la única obra de juventud de Mercè Rodoreda de la que nunca renegó. Normalmente se prescribe como lectura juvenil, y es que narra la historia de una adolescente que empieza a adentrarse en el mundo de los adultos, también a la hipocresía y a las mentiras de los adultos, ese paso en el que se deja la inocencia atrás, todo ambientado en la Barcelona previa a la guerra civil, ¿no? Empieza con una afirmación, con una exclamación tan adolescente como el amor me da asco. Creo que se disfruta de forma especial si lo lees en la época adolescente. Otro clásico, pero esta vez estadounidense, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Es una obra que al menos os sonará, aunque sea el título o la adaptación cinematográfica. Desde una perspectiva infantil, esta novela se acerca de una forma muy tierna y muy especial a temáticas como la soledad, el racismo en la sociedad estadounidense, el oficio de abogado, porque el padre de la protagonista y narradora es abogado, es el famoso Atticus Finch, es un modelo de abogado que persigue la justicia a pesar de todo y a pesar de todos, ¿no? Lo hace de una forma tan sensible, tan bonita y a la vez tan sencilla, que hace que esta novela sea perfecta para leer en la época de la juventud, ¿no? Siguiente, primera novela epistolar de esta lista, tenemos Drácula, de Bram Stoker. ¿Qué os voy a contar de Drácula? Yo creo que en ningún momento, como en la juventud, como ya a los 19, 20, 21, se puede leer Drácula como se lee en aquella época, ¿no? Con la emoción, el miedo,
el qué pasará, el descubrir el origen del mito de Drácula, ¿no? Porque sí que es un ser muy presente en nuestro día a día, pero leer el clásico del que surge el popular Conde Drácula es muy especial, y para mí leerlo ya pasados los 30, obviamente lo vas a disfrutar, leas cuando leas a los 40, a los 50, a los 60, ¿eh? Pero una vez más no lo vas a leer como lo lees al principio de los años 20, ¿no? El camino de Miguel Delibes. Este es un libro que yo no hace tanto que leí, hace como 1, 2, máximo 3 años que leí El Camino, que me lo regaló Marisa, e incluso pensé, lo he disfrutado mucho, pero ojalá lo hubiera leído antes. Es un ya considerado clásico de las letras españolas. Te narra los últimos días de un niño en su pueblo, en Castilla, en la época pues todavía de la posguerra, franquista, etc., antes de que se vaya a la ciudad a estudiar, ¿no? Y cómo son sus amistades allí, cómo en el pueblo todos se conocen, el papel de cada uno de los habitantes del pueblo, y te muestra como grandes lecciones que te da la infancia y que de alguna manera te van convirtiendo en adulto, ¿no? Todo además con la forma de narrar que tiene Miguel Delibes, nada densa. Creo que es un libro perfecto para leer antes de cumplir los 30 años, antes de empezar con la vida adulta y dejar definitivamente la juventud atrás, y no voy a seguir porque me pongo a llorar. Bueno, It, eso de Stephen King. En esta lista tenía que haber un libro de Stephen King. Sé que normalmente siempre que alguien pregunta ¿cuál es la novela perfecta para empezar con Stephen King? Pues la gente dice, pues Carrie, ¿no? Libros más breves que no el tocho que lo hizo famoso. Pero yo siempre que me lo preguntan digo, It, eso. Pero sin duda, o sea, yo empecé Stephen King con este libro, me marcó muchísimo, y más allá de la historia de terror, del ser del payaso asesino, y quizá los grandes titulares, ¿no?, de marketing de It, eso, esta ambientación de niños, de los pringados del cole que colaboran juntos, y el hecho de que en el núcleo de esta novela hay un salto temporal y nos reencontramos con esos personajes una vez ya adultos, a mí también me enseñó muchísimo sobre esos personajes, ¿no? Y lo que es la vida. O sea, más allá de lo buena que es la novela como novela de terror, creo que también es una gran novela de personajes que te enseña cosas sobre la vida y sobre cómo evolucionas como persona y cómo creces, que para mí fueron muy valiosas, y que cuando lo leí también con una emoción, con un qué va a pasar, estar enganchado a todas horas a este libro, que lo hace un título obligatorio en la lista de libros que tienes que leer antes de cumplir 30 años. Bueno, volvemos a Francia con todo un clásico de las letras francesas como es Bel-Ami de Guy de Maupassant. Este libro para mí es importantísimo por muchísimos motivos, algunos más personales que otros. En otro vídeo próximamente os quiero contar más de lo importante que es para mí este clásico, pero cierto es que en mi época, ya 18 años por ahí, me pilló muy muy fuerte con este libro, un clásico que te engancha y que vas viendo como un hombre seductor, atractivo y engatusador va ascendiendo en la sociedad francesa. Para mí también es uno de estos libros que me ha marcado muchísimo y que agradezco muchísimo haber leído en mi juventud, porque no sé si ahora lo viviría de igual forma. Seguro, una vez más, seguro que lo disfrutaría, pero vivirlo con la intensidad con la que viví este clásico es sin duda uno de estos clásicos que yo siempre recomiendo, de un clásico para empezar a leer clásicos. Bel-Ami de Maupassant. Es impresionante este libro. Bueno, en la posición 19 llegamos a Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Normalmente Drácula y Frankenstein, no sé por qué razón, van juntos en las listas, y odio cumplir este cliché en esta lista porque creo que son muy diferentes. O sea, Drácula sí que es una historia de terror. Para mí Frankenstein no es una historia de terror. Yo conecté de una forma muy especial con este clásico, que te habla más de la soledad del diferente, con acción, con imaginación, ambientación gótica, pero te habla de esto, de lo solo que se siente un ser condenado pues a ser repudiado por todo el mundo, y su venganza, ¿no? La venganza que lleva a cabo. Este es un libro por leer antes de los 30. Aparte de que el lector va a disfrutar muchísimo con la historia, se va a quedar la historia y los personajes dentro de la persona, y lo va a marcar en toda su trayectoria lectora posterior. Bueno, el libro número 20 me lo he pensado muchísimo. Yo sabía que quería que John Steinbeck estuviera
presente en esta lista, porque ha sido un escritor muy importante para mí y que además yo agradezco mucho haber leído antes de cumplir los 30. Sabía que quería poner una novela suya, pero no me decidía entre Las uvas de la ira y De ratones y hombres. Y finalmente me decidí por De ratones y hombres, por varios motivos. Creo que Las uvas de la ira, aunque yo agradezco haberlo leído antes de los 30, creo que también se puede disfrutar perfectamente después de cumplidos los 30 y quizá de una forma diferente, pero también súper buena. En cambio, De ratones y hombres es de estos libros que pensándolo bien digo, te lo tienes que leer antes de los 30. Es un libro que te aportará muchísimo en la juventud, que además te va a introducir a una temática más social, más humana, como es la relación de estos dos trabajadores que protagonizan esta historia. Es un libro que sin duda recomendaría perfectamente a un adolescente o a alguien pues a los 18, 19 años. Un libro que me marcó muchísimo, facilísimo de leer y completamente inolvidable. También he estado dudando mucho sobre qué libro de las hermanas Bronte poner aquí, porque también tenía claro que quería poner algún libro de las hermanas Bronte. Antes de cumplir los 30 tienes que haber leído como mínimo un libro de las hermanas Bronte. Y lo bueno es que leas el que leas, será correcto. Pero si yo tengo que decir un libro, si alguien me dice, antes de cumplir los 30 voy a leer un libro de las hermanas Bronte, ¿cuál leo? Y aunque no es mi favorito para nada de las hermanas Bronte, yo os diría Jane Eyre de Charlotte Bronte. Por varios motivos. Tanto Cumbres Borrascosas como La inquilina de Wildfell Hall lo vais a disfrutar exactamente igual, lo leáis a los 18, a los 28 o a los 38. En cambio, Jane Eyre, al ser una novela de formación, siempre se habla de Jane Eyre por su romance, ¿no? El romance de Jane Eyre con el señor Rochester y toda esta ambientación y tal. Pero lo cierto es que gran parte, o la mayor parte de la novela, es una novela de formación, es una novela sobre una niña solitaria, huérfana, que se va abriendo paso por la vida y va creciendo, va evolucionando, va buscando su identidad y sobre todo va sobreviviendo, porque tiene unas circunstancias muy adversas, muy hostiles en la vida. Y en ese sentido creo que de las novelas más conocidas de las hermanas Bronte, quizás Jane Eyre es con el que a alguien joven se puede identificar más con la protagonista. Es una novela fascinante que también te da una serie de situaciones y de personajes que te los llevas para siempre. Para mí es imprescindible haber leído antes de los 30. Sin duda. Bueno, el siguiente libro, cuando me propuse hacer esta lista, es el primero que tuve clarísimo que tenía que estar aquí, y es Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Mi novela favorita de Charles Dickens. Yo no soy un forofo de Charles Dickens, a mí es un escritor que me gusta, pero no me gusta todo lo suyo. No me gustan todas sus novelas, hay incluso algunas que detesto. Yo conocí Grandes Esperanzas precisamente por una novela de Carlos Ruiz Zafón. Si no recuerdo mal, creo que era El juego del ángel, que aparece un personaje cuyo libro favorito era Grandes Esperanzas. Yo todavía no lo había leído, pero cuando lo leí me enamoré completamente de este clásico. Y es un libro que he tenido muy presente en muchas decisiones que he tomado en la vida. Creo que es un libro que tienes que leer siendo joven. Que si no lo lees siendo joven, quizá no lo disfrutes tanto y entres más en juzgar al protagonista. Pero yo en el momento en el que lo leí me identifiqué muchísimo con el protagonista, me identifiqué muchísimo con algunos de los errores que comete, me identifiqué muchísimo con toda su historia y las lecciones que saca y su primer amor. Bueno, para mí Pip es uno de los grandes protagonistas de la literatura británica y Grandes Esperanzas, toda una lección para cualquier persona con menos de 30 años. Una lectura imprescindible de la juventud. Ahora ya entramos en la fase brutal porque ya entramos en las lecturas más de adulto, de clásicos que yo todavía hoy tengo muy presentes. Pero es que La transformación o La metamorfosis de Franz Kafka, este te lo tienes que haber leído antes de cumplir los 30 años. O sea, es un libro con el que cualquier persona que forme parte, yo siempre lo digo, de una minoría, se va a sentir súper identificado con el protagonista, un protagonista que Gregor Samsa un día se va a dormir y se despierta siendo un gran insecto. Y a partir de esta situación surrealista, de esta situación
increíble, extraordinaria. Franz Kafka va desarrollando, va haciendo girar los engranajes de la reacción de sus familiares, de cómo se gestiona esta situación. Es un libro, también la puerta de entrada ideal para la obra de Franz Kafka. De las pocas obras que terminó, el resto de la obra de Franz Kafka prácticamente está inacabada. Un relato largo, una novela breve, que creo que se tiene que leer antes de los 30 para disfrutarlo cómo lo vais a disfrutar. Bueno, aquí ya en las últimas novelas habéis visto cómo el amor se iba asomando. En novelas como Jane Eyre, Grandes Esperanzas, ¿no? Estaba ahí en la temática del amor, pero es que aquí entramos en la fase de la vida, pues que el amor te empieza a llamar la atención. En mi caso, las chicas pues me empezaban a llamar la atención, dejaba atrás los juegos infantiles. Yo soy un romántico perdido, no lo he escondido nunca. Y en esta época de la vida en la que nos enamoramos perdidamente de alguien y también pasamos el desamor y tal, es cuando te empiezas a fijar y cuando tienes que leer ciertas novelas como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Este libro no podía faltar aquí. Siento tampoco ser muy original en esto, pero es una novela romántica que tenéis que leer, ya no solo por la ambientación, la crítica social. Yo, por ejemplo, os diría que la crítica social son cosas que he ido extrayendo más adelante, cuando quizá he releído el libro de adulto y tal. Pero la primera vez que lo lees, y especialmente si lo lees en la juventud, lo que te llega de Orgullo y Prejuicio es esos acercamientos, esa atracción, cómo se va desarrollando el amor, la trama, enemies to lovers. Aquí entramos, ¿no?, en el romanticismo clásico, en momentos que todos tenemos más o menos presentes o nos suenan de Orgullo y Prejuicio, una de las historias románticas más bonitas de la literatura. El siguiente libro, no lo voy a esconder, es uno de mis libros favoritos, es El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Yo también lo leí por ahí, ya debían ser los 20, 21 años, por ahí, y a mí me llegó de una forma tan especial. Ya solo el consejo que aparece en la primera página del Gran Gatsby, ya por no mencionar el final, me llegó muchísimo y siempre lo he tenido presente en todo este último decenio. Y además es que aparece un amor de estos incondicionales que a mí me llega tanto en aquella época que yo ya estaba romántico perdido. Lo del Gran Gatsby, la ambientación de los años 20, los errores que cometen los protagonistas, las reflexiones que llevan a cabo. Este libro se tiene que leer antes de los 30, luego nunca se dejará de releer. Es de estos libros que te acompañan, que evolucionan contigo, pero es que el Gran Gatsby lo tienes que leer antes de cumplir 30 años. Por supuesto, esta lista no puede no tener una novela sobre adulterios, sobre infidelidad, y de todos los clásicos sobre infidelidades, para mí el más importante, especialmente teniendo en cuenta a leer antes de cumplir los 30, sería La señora Bovary de Gustave Flaubert. La historia de una mujer que no se conforma con lo que tiene y que siempre quiere más y quiere vivir más apasionadamente y que quiere vivir siempre a tope, ¿no? Y luego pues le llegan las consecuencias que le llegan de sus actos. De esta inconsciencia creo que en la juventud, aparte de la lección que le puedes sacar de toda esa actitud de la señora Bovary y de la gran e impresionante novela que es esta, para mí leer esto cuando lo leí, ya iríamos por ahí 22, 23 años, para mí fue impresionante y muy especial. Es uno de estos referentes que para mí de aquí el lector ya va a saltar a La Regenta o a Ana Karenina o a Effie Brest, pero estos ya vendrán, ya incluso pueden venir después de los 30, pero la señora Bovary es la puerta de entrada, todo un referente de literatura y todo un referente para mí de la juventud. Está lleno de ese impulso vital de la juventud. El siguiente, volvemos a España con todo un clásico de literatura española como es Nada de Carmen Laforet. Para mí este libro fue muy especial leerlo. Te metes en la piel de Andrea, una mujer joven que llega a la Barcelona de la posguerra, ¿no? Un poco la Barcelona de la sombra del viento. Pero para mí este libro como me mostró una serie de personajes complejos, misteriosos, con una ambientación así, pues oscura, casi gótica, ¿no? Con la que conecté muchísimo, así como con las inquietudes de la protagonista, de Andrea. Es un libro para mí nada, y muchas veces que, por ejemplo, hablo con José Carlos en el Café de Mendel y me dice que a él no le gustó nada este libro,
yo pienso, es porque te lo has leído ya de muy mayor, ¿no? En cambio, si lees nada de Carmen Laforet cuando eres joven, antes de cumplir los 30 años, creo que conectas de una forma con la historia, con los personajes, con las temáticas, con las preocupaciones, de una forma muy, pero que muy especial. El siguiente es En el camino, de Jack Kerouac. Para mí este libro también fue sumamente especial y este sí que es que no podía faltar en esta lista. Este libro se tiene que leer antes de los 30, sí o sí. Contiene uno de los personajes que más me han impactado de la literatura, como es Dick Moriarty, un hombre joven que quiere vivir un poco como la señora Bovary, pero trasladado a Estados Unidos y con un hombre que busca a través de la droga y de ir viajando siempre la libertad absoluta, ¿no? Es un protagonista que fascina muchísimo al narrador por esa libertad con la que quema la vida a tope, ¿no? Y es prácticamente el retrato de este personaje a través de diferentes viajes, de diferentes circunstancias y situaciones y anécdotas. Es un libro que yo cuando me lo leí me impactó muchísimo, fue como un libro que abrió un nuevo interés en mí, ya no solo literario, sino vital, de decir, estamos aquí para vivir la vida a tope, ¿no? Y después de este vinieron otros que también van a salir en la lista, pero de esa parte más bohemia, más de buscar la libertad, más allá de la familia, buscar la experiencia, vivir la vida a tope, ¿no? Esto es que este es un libro, el clásico libro que se tiene que leer antes de los 30 porque quizá después de los 30 ya no tiene tanto sentido. Siguiendo con la temática del amor, hasta ahora hemos visto historias de infidelidad, la historia romántica de Jane Austen y tal, pero a mí Carta de una desconocida de Stefan Zweig me impactó de una manera muy especial porque vi un amor muy obsesivo, pero radicalmente, exageradamente obsesivo, con el que yo en aquella época, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, a todos nos hemos obsesionado en algún momento con una persona y en Carta de una desconocida pues ves ese amor más oscuro, más obsesivo, que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Ese amor no tan bonito y romántico y casual, sino ese amor desde la distancia, desde la timidez. Es un libro que le he dado muchas vueltas el incluirlo o no, porque a mí me impactó muchísimo, pero he estado hasta el último momento diciendo, ¿Carta de una desconocida, Stefan Zweig, o Las desventuras del joven Werther de Goethe? Y estaba ahí porque ambos son ese tipo de amor. Y bueno, hay una época en la vida que te identificas muchísimo con estos amores. Sin embargo, yo conecté más con Carta de una desconocida que con Las desventuras del joven Werther. Así que sí, Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Si tienes menos de 30 años y todavía no te lo has leído, léetelo, amigo. Siguiendo con la temática del amor, un libro que también me gustó mucho porque además fue una de las primeras lecturas conjuntas que hice y lo disfruté tanto que a partir de allí nació mi amor por las lecturas conjuntas, nació también Macondo Club Literario, fue Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. La historia básicamente de cómo una mujer se decide entre tres pretendientes y en el ámbito rural de la Inglaterra la mujer se tiene que decidir entre estos tres. Es una novela, y lo he pensado mucho, que no creo que se disfrute igual tampoco después de los 30. A mí el leerlo, no sé cuántos años tenía ya, quizá 25 años o por ahí, pues creo que lo disfruté de una forma muy especial porque no paran de pasar cosas, algunas situaciones divertidas, otras trágicas, con personajes, bueno, que dio mucho juego en la lectura conjunta, y es uno de estos libros que también recomendaría para empezar a leer clásicos, y creo que es perfecto para leer cuando eres joven y cuando todavía vives con muchísima intensidad las relaciones personales. Bueno, entramos en la recta final de esta selección de libros que tienes que leer antes de los 30 años, con un libro que yo descubrí cuando hice un voluntariado en Guatemala, una experiencia que a mí me cambió completamente, y justo en ese momento yo me obsesioné muchísimo por un autor que era Eduardo Galeano, que todavía estaba vivo por aquel entonces. Me aportó una concienciación social y una postura crítica con el capitalismo que no tienes por qué ser comunista, pero sí ver las grietas, ¿no?, del capitalismo, las cosas quizá no tan bonitas del capitalismo, que muchas veces no vemos o no vemos del todo. Y esto me lo enseñó muchísimo patas arriba, ¿no?, en la Escuela del Mundo al Revés de Eduardo Galeano, que con una gran habilidad
te va mostrando la escuela al revés, ¿no? Que como al revés de lo que sería justo, pues te va mostrando las caras más desagradables de este mundo a través de diferentes escritos, críticas, ensayos, anécdotas, relatos. Es un libro que lo engloba todo. Son muchos los libros que me han gustado de Eduardo Galeano, pero sin duda el que yo diría tienes que leer antes de cumplir los 30 años para formarte de forma crítica con lo que ves y que te haga, ¿no?, reivindicativo en lo que crees justo, sin duda Patas Arriba es lectura obligatoria. A mí me gustó muchísimo y todavía hoy releo pasajes de este libro. El siguiente libro yo lo he leído recientemente, quizá hace un año o dos, y ya sentí que me había llegado un poquito tarde. Y se trata de La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Es un libro que me gustó muchísimo, pero considero que llegó demasiado tarde porque era una historia de amor de la que, pues con la que ya no conecté al 100%, por lo que este libro idealmente leer en los 22, 23, 24 años es ideal. Te muestra la típica historia de amor imposible, pero también con un trasfondo social de los Estados Unidos de los primeros tiempos que todavía pues intentaban imitar a los círculos encorsetados europeos, y trata pues sobre todo una transición que se da en esa época en tu vida, ¿no? La edad de la inocencia, el momento en el que tú quizá no eres consciente de lo que te rodea, lo que te condiciona, lo que te influencia, y una vez en tu vida nace algo verdadero y quizá lo dejas pasar por el que dirán, Bueno, creo que en otra época, quizá un poco anterior a la que lo leí, lo habría disfrutado del todo. En cualquier caso, me encantó. Y por esto lo he incluido, porque si a mí ya me llegó un poco tarde, a los 28, 29... esto ya se tiene que leer antes de los 30. Para mí tiene muchísimas reflexiones sobre la libertad individual, sobre hacer lo que te dice el corazón o hacer lo que te dictan los intereses, la cabeza, ¿no? Siguiendo la estela de Patas Arriba y de Eduardo Galeano, de ese sentido crítico con la sociedad, un libro que no puede faltar, que uno tiene que leer antes de cumplir los 30 años, y si alguien me dice, pues yo tengo más de 30 y todavía no lo he leído, una vez más voy a pensar, lástima, es que qué lástima. Es 1984 de George Orwell. Leerte esto a la veintena, entre los 20 y los 30, para mí te hace disfrutarlo y hacerte reflexionar de una forma mucho más profunda. Este libro lo leí antes de Patas Arriba, no sé por qué lo tengo en esta posición, lo leí antes y fue como el primer libro de decir, wow, como una vez más de tener referencia de hacia dónde podríamos acabar, de dar valor a muchos derechos que tenemos, al derecho a la privacidad, al derecho... Bueno, te muestra una sociedad de George Orwell aquí completamente vigilada, completamente esclavista, que anula las libertades individuales, y a veces esta visión tan distópica de la sociedad es la que te hace reflexionar, dar valor a lo que tienes y luchar para preservarlo. Valores que creo que son imprescindibles en cualquier juventud. Otro ensayo que me impactó completamente, que me he leído muchísimas veces y que para mí es el mejor ensayo feminista que he leído, le da 1000 vueltas a cualquier ensayo feminista que yo haya podido leer más actual, es Una habitación propia de Virginia Woolf. Yo la verdad es que empecé este libro sin saber muy bien dónde me metía, y con una gran habilidad literaria Virginia Woolf te viene a analizar el origen del sinsentido del machismo y del patriarcado y de cómo nos condiciona todo esto. En ese sentido, pues especialmente en la literatura, ¿no? Cómo la literatura se acerca a las mujeres siempre desde el ojo masculino, ¿no? Y cómo ella busca la manera de referentes femeninos y tal. Para mí este ensayo va a la raíz del problema. Creo que muchas veces, esto es una opinión completamente personal, pero en tema feminismo vamos mucho a los síntomas, ¿no? Las consecuencias, mirad esto, y nos olvidamos del origen del problema, ¿no? Y este ensayo va directo al origen, no va tanto, ¿no?, a las consecuencias, sino va directo al origen, al núcleo, a la raíz del problema. Yo considero que este libro, hay otros, pero este libro fue como el que despertó más mi conciencia feminista y mi sentido crítico en la vertiente feminista. Luego también hay otros libros de Eduardo Galeano, como Mujeres, por ejemplo, que también me aportaron muchísimo en este sentido, pero Una habitación propia, bueno,
para mí es insuperable. Siguiendo la estela de esa libertad bohemia por el camino de Jack Kerouac, tenemos París era una fiesta de Ernest Hemingway. Este libro a mí me obsesionó. Y me obsesioné también con París, con películas como Midnight in Paris, porque aquí Ernest Hemingway, en este libro completamente autobiográfico, te adentra al París bohemio de su época, en el que estaba pues Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, bueno, escritores magníficos que se mezclaban ahí y que iban escribiendo relatos en cafés para poder comer algo, y iban dando excusas a la casera a las que les alquilaba una mugrienta habitación en un sucio ático. Bueno, yo durante un tiempo me obsesioné mucho con este París y soñaba con poder visitar ese París que ya no existe, que no existe para nada, ¿no? Pero esa forma, pues, quizá más urbana que en el camino de Jack Kerouac, pero de vivir la juventud de manera, pues, tirada. Es para el joven del Interrail, o sea, yo te diría que quien haga el Interrail por Europa y pase por París lo tiene que hacer con este libro en la mano. París era una fiesta, porque te muestra ese ambiente bohemio tan único y que para mí se tiene que leer en la juventud. O sea, esto te lo tienes que leer joven, antes de los 30, porque después ya no lo vives igual o ya no te puedes identificar tanto con sus protagonistas. Aunque tiene ese tinte melancólico que seguramente el que sea mayor se va a identificar con esa melancolía, esa nostalgia por la juventud, ¿no? Pero haber leído este libro cuando era joven es algo que yo agradezco profundamente. El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Es que de verdad que me pregunto por qué estoy incluyendo este libro aquí, porque al final es un libro sobre un asesino despiadado en Europa, ¿no? Y cómo lleva a cabo el asesinato y cómo huye de las consecuencias. No sé si es por la adaptación cinematográfica, que me encanta, es que no acabo de entender por qué lo pongo aquí, pero para mí es muy importante que esté. Es un libro que a mí me encantó. El personaje de Tom Ripley me impactó muchísimo, la maldad, ¿no? Cómo lleva a cabo sus acciones, me impactó mucho. Ese padre que busca encadenar a su hijo que vive en Europa y que no quiere oír hablar de los negocios familiares y que está viviendo la gran vida en Europa. No sé, hay una serie de temáticas de ambientación, de temas que toca, que para mí este libro lo tienes que leer antes de los 30. Es que no me pidáis que os lo justifique más. Este libro, para mí, es imprescindible leerlo antes de los 30. Una vez más, lo vas a disfrutar igualmente, leas cuando te lo leas, pero si tienes menos de 30 años, espabila a leer este libro porque te va a encantar. Un libro tan breve como raro, que también me cuesta mucho justificaros por qué he puesto aquí, pero siento que tiene que estar, es Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Es un libro que a mí me ha hecho reflexionar mucho, muy misterioso, sobre un hombre que se sale de lo habitual en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, que es muy curioso, y que se sale de todo lo normal y lo esperable en esos ambientes. Para mí tuvo mucha importancia la lectura de este libro porque estaba en el momento en el que lo leí trabajando como abogado, con la exigencia del despacho de abogados, tanto en horarios como en exigencia diaria de resultados, como en horas, como, bueno, muchísimos sentidos, ¿no? Y que sentía que era una época que yo tenía muchísima energía, muchísimas ganas de hacer cosas y estaba completamente pues encerrado en las circunstancias y en las exigencias del trabajo. Sentía que el trabajo me consumía, no sé cómo decíroslo. Y cayó este libro en mis manos y me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Sobre, ¿hay otros caminos? ¿Se puede salir de esto? ¿Se puede considerar otras opciones? Y por esto para mí Bartleby el escribiente es un relato con el que una persona joven va a conectar de una forma muy especial, que sin duda recomendaría a alguien antes de los 30 años. No me pidáis que os lo justifique más porque no sé. Lo siento, este vídeo me está superando. Y ya entramos en los 3 últimos libros de esta selección de libros que yo agradezco haber leído antes de los 30. Walden, de Henry David Thoreau, lo leí hace relativamente poco, hace 3 años, en plena pandemia del coronavirus. Curiosamente lo empecé a leer antes de que llegara la pandemia y fue caído del cielo. En este ensayo Henry David Thoreau nos va relatando sus reflexiones en un momento de la vida que él decidió dejarlo todo,
construirse una cabaña en medio de la naturaleza junto al lago Walden y vivir de lo que él mismo cosechaba y trabajaba. Es decir, no entrar en este ritmo trepidante de la sociedad de trabajar muchísimo para tener muchísimo y reinvertir y tal, y siempre querer más y más y más del capitalismo exacerbado, sino vivir solo de lo que producían sus propias manos y comprobar si así sería más feliz, ¿no? Y te hace unas reflexiones sobre la naturaleza, claro, en el momento en el que estábamos encerrados, y yo escuchaba los pájaros, bueno, hice una reseña muy especial con las grandes lecciones que yo extraje de este libro, pero ha sido uno de los libros que más me ha impactado en el sentido de reconsiderar mi vida, de reconsiderar mis valores, de reconsiderar cómo estaba viviendo mi vida y cómo debería vivirla en el futuro, que creo que te puede aportar especialmente cuando eres joven, ¿no? De verdad que este libro para mí es un esencial de la vida y que agradezco muchísimo, no solo haber leído antes de los 30 años, sino también haberlo leído en tiempos de pandemia, ¿no? Fue como un paréntesis en mi vida en el que yo reflexioné profundamente sobre muchísimas cosas. Los que me conocéis sabéis perfectamente que aquí en esta selección no puede faltar mi escritor favorito, el que más me ha impactado. De verdad que le he dado muchísimas vueltas a cuál elegir, porque ya sabéis que mi novela favorita es 100 años de soledad, y obviamente agradezco muchísimo haberlo leído. Además lo leí por ahí mis 21 años la primera vez y me impactó de una forma muy especial, pero pensándolo bien y haciendo un gran esfuerzo, he pensado que realmente 100 años de soledad también lo puedes disfrutar pasados los 30. No pasa nada, no es un libro ahí, te lo tienes que leer antes de los 30 porque si no ya no disfrutas. Claro, evidentemente lo disfruté de una forma muy especial cuando lo leí por primera vez. Pero bueno, el tema es que haciendo un gran esfuerzo, al final me he decidido por otra novela de Gabriel García Márquez que sí que creo que es imprescindible leerlo cuando eres joven, antes de cumplir los 30 años, y es El amor en los tiempos del cólera. Yo siempre lo he dicho, para mí El amor en los tiempos del cólera es la mejor historia de amor que yo he encontrado en la literatura. Hay gente que cuando digo esto me malinterpreta y espera que como yo digo que es la mejor historia de amor, es un amor perfecto, es un amor ideal, es un amor sin mancha, es un amor, bueno, utópico. No, yo digo que es la mejor historia de amor. En momentos puede ser un amor absolutamente exagerado, un amor en mayúsculas, un amor que duele, un amor que casi se vive como una enfermedad, como el cólera, un amor a veces obsesivo, como quieras, pero para mí es la mejor historia de amor, indudablemente. Es un amor que recoge todas las historias de amor que he mencionado en esta lista, desde el amor romántico de Jane Austen hasta el amor obsesivo de Carta de una desconocida, lo recoge todo ese testigo y con una ambientación ideal. Por supuesto, amores imposibles como Romeo y Julieta, todo lo recoge y lo hace como una sola historia de amor, exagerada como solo puede ser el amor en la juventud. Y por esto, finalmente me he decidido por este libro de Gabriel García Márquez. Si alguien me pregunta, dime un libro que tengo que leer de Gabriel García Márquez antes de cumplir los 30. Solo uno. Luego ya leeré todo lo que a los 31, ya leeré el resto de obra de García Márquez. Os diría El amor en los tiempos del cólera. Para mí imprescindible. Y finalmente, en el número 40, os he hablado de ensayo, de novela, de relatos cortos, os he hablado de todo tipo de literatura, pero ya he comentado más de una vez aquí que para mí hay un poema que me ha acompañado a lo largo de mi vida, que tiene ciertos paralelismos con El Hobbit de J.R.R. Tolkien y que para mí es imprescindible. Y que para mí también es un poema a tener en cuenta, a disfrutar, a intentar comprender durante la juventud, antes de los 30 años, y es Ítaca de Cavafis. Para mí este libro yo lo tengo colgado en cualquier lugar donde he vivido, en cualquier despacho que he tenido, ahora en la editorial, lo tengo siempre presente, y es que a través de este relato, utilizando un poco como referencia el personaje de Odiseo, ¿no? Ulises, el protagonista de la Odisea de Homero, Cavafis realiza toda una reflexión vital sobre lo que es la vida, que es un viaje, y que es un viaje que tienes que disfrutar por el propio viaje, no por el destino. Ya llegará al destino, pero no tengas prisa, ¿no? Porque este viaje es lo que te va a aportar más, ¿no? El viaje que se justifica en sí mismo. Para mí es imprescindible, y esta edición de Nórdica es simplemente espectacular. Y con esto cierro mi selección de los 40
40 libros que yo agradezco muchísimo haber leído antes de los 30. Repito, no son ni mis favoritos, o sea, por ejemplo, no hay nada de William Faulkner, pero es que William Faulkner lo puedes disfrutar perfectamente después de los 30 años, no pasa nada. Os hablo de los libros que yo doy gracias al cielo de haber disfrutado antes de los 30. Muchos los seguiré disfrutando porque los iré releyendo más veces a lo largo de mi vida, pero cada vez que los relea, voy a pensar, qué bien haber leído este libro antes de cumplir los 30 años. Qué bien haber leído este libro cuando tenía 17, cuando tenía 21, cuando tenía 25, cuando tenía 15. Qué bien haberlo leído entonces. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios cuáles son para vosotros los 3 libros que se tienen que leer antes de los 30. Y no me vengáis con eso de quién soy yo para decir no hay ningún libro obligatorio. No. Si alguien te dice qué 3 libros para ti es mejor que tenga leídos antes de los 30, si solo puedas elegir 3, ¿cuáles elegirías? Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Este es el deseo que pido para mi cumpleaños, llegar a los 40.000 suscriptores. Me haría una ilusión de verdad. Me parece ya surrealista el número de suscriptores que tiene el canal, pero llegar a 40.000... O sea, ¿alguien me explica la fantasía? Madre mía, es que no me lo creo, pero es que bueno, tampoco falta tanto, ¿no? No sé, me siento Gollum aquí hablando conmigo mismo, ¿no? El optimista y el pesimista, el entusiasmado y el depresivo. Pero bueno, es lo que tiene ser Géminis. Somos así de bipolares, viviendo siempre en una montaña rusa de emociones. Es agotador. Y sobre todo, tengáis menos o más de 30 años, leed mucho. I'm doing my